Muy buenos días, mi nombre es Gavin Alejandro Beltrán Muñoz, soy de la Corporación Universitaria de Huila Corhuila, Ingeniería Industrial, grupo número 3 del Laboratorio de Procesos Universal. Hoy le vengo a presentar la resolución 2310 de 1986 y consta de 19 capítulos, en el cual nos habla sobre el capítulo 1 de las disposiciones generales y las definiciones, en el cual nos habla sobre de las actividades que se regulan, de los derivados lácteos y la leche para derivados del lácteo, del producto higienizado, de los procedimientos de higienización. También nos habla de los equipos y utensilios, de las convenciones en materia de derivados lácteos, nos habla de los productos, nos habla sobre de las convenciones en materia de derivados lácteos, de los productos de imitaciones, de las demás definiciones como tales. Bueno, en el capítulo 2 de la leche fermentada nos habla sobre el yogur, las clases del yogur, las características del yogur. Bueno, le voy a hablar qué es el yogur como tal. Es el producto obtenido a partir de la leche ionizada coagulada por la acción de lactobacillus o bulgaricus y streptococcus thermophilus, los cuales deben ser abundantes y variables en el producto total. Bueno, la clase de yogur según su grasa, su contenido de grasa láctea y según su adición o no azúcar, que son enteros, semidescremado o descremado, con dulce o sin dulce. Ahí nos muestra una tabla sobre las características del yogur, que son hay una tabla de fisicoquímicas y microbiológicas, como les muestra ahí, en la entera, semidescremada y descremada. Bueno, también le voy a hablar sobre el kumis, que es el producto obtenido a partir de la leche ionizada coagulada por la acción de Streptococcus latis o cremoris, las cuales deben ser abundantes y variables al producto final. Él nos muestra también las clases del kumis, que es entero, semidescremado, descremado, con dulce o sin dulce. Ahí nos muestra una tabla sobre las características del kumis, que son fisioquímicas, microbiológicas. También nos habla sobre la leche fermentada de larga vida, que es el producto obtenido a partir del yogur o del kumis, sometidos a procesos de ultrapasteurización, que es UH. También nos muestran una característica de la leche fermentada de larga vida, que son fisioquímicas, son las mismas del yogur o del kumis, y deberán incubarse en sus vasos originales de 3 muestras a 32 grados y de 3 muestras a 55 grados durante 10 días, al cabo de los cuales deben cumplir los siguientes sobre los microorganismos microbiológicos. No muestran la tabla como tal. Bueno, de los ingredientes y aditivos que pueden emplearse en la leche fermentada, hay unos ingredientes y unos aditivos que son permitidos. Y en la leche entera, leche condensada, leche en polvo, crema de leche, mantequilla, proteína de leche, azúcares, frutas o concentrados de frutas, cereales extruidos, mermelada de fruta, cultivos lácticos específicos característicos de cada producto o otros cultivos lácticos para dar características especiales de productos. Tenemos unos aditivos que son los colorantes, saborizantes y estabilizantes. Bueno, de las condiciones especiales de la leche fermentada son básicamente 5, en el cual están denominados por A, B, C, D, E. Bueno, nos habla sobre cuando se le adiciona mermelada de frutas o concentrados de fruta, cantidad añadida debe ser tal que el contenido neto de fruta en el producto final sea mínimo de 3%. También nos dice que cuando se le adiciona fruta o fresca o deshidratada se requiere reforzar el sabor. Si el sabor se permite hacerlo con esencia artificial en la cantidad mínima para lograr el efecto deseado. Estar exenta de sustancias tales como grasas de origen vegetal o animal diferente a la láctea y además sustancias no contempladas. Está prácticamente exenta de sustancias tóxicas o residuos de drogas o medicamentos. Para reducir de plagacidad
deberán tenerse en cuenta las normas oficiales de carácter nacional o en defecto de las normas internacionales, que la FAO o OMC o otras adoptadas por el Ministro de Salud. Bueno, muestra la denominación de la leche fermentada. Ahí nos habla que la leche fermentada debe denominarse en el rótulo según la clase a que corresponda. Cuando a la leche fermentada se le adiciona fruta, debe denominarse en el rótulo con la clase de producto y con el nombre de fruta utilizada. Bueno, en el capítulo 3, la leche saborizada. Bueno, nos muestra que hay tres clases de leche saborizada, que la leche entera, semidescremada y descremada. También nos muestra una tabla fisioquímica sobre la pasteurización. Ahí como tal nos muestra la material de grasa, sólidos lácteos, no grasos, acidez como ácidos lácticos, pruebas de fosfatasa y pruebas de peróxidas, que son enteras, descremadas, descremadas. También nos muestra de la pasteurización y también nos muestra unas microbiológicas para utilizar de examen de rutina como tal. La ultrapasteurización, que es la UAHT, y esterilización entera descremada, semescrada debe incubar en su envase original 2 muestras en 32 grados y 2 muestras a 55 grados durante 10 días, al cabo de las cuales no debe presentar crecimiento microbiano. De los ingredientes y aditivos que pueden emplearse en la leche saboreada son leche en polvo, leche condensada, crema de leche, mantequilla, extracto o jarabe de malta, derivados del cacao, azúcar o jugos o concentrados de frutas. Nos muestra también unos aditivos que son permitidos, que son acidulantes, colorantes, estabilizantes, emulsificantes y saborizantes. Bueno, en el capítulo 4 de la crema de leche, ahí nos muestra una clasificación que es rica en grasa entera y sementera. Ahí nos muestra como tal una tabla sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas. En la microbiológica está la pasteurizada en exámenes de rutina y exámenes especiales como le dan. También nos muestra sobre la ultrapasteurización, que la UHT y la esterilizada, que tiene que tener en sus envases originales 2 muestras a 32 grados y 2 muestras a 55 grados durante 10 días. Y no debe presentar crecimiento microbiano. También nos muestra sobre los ingredientes y activos que pueden emplearse en la crema de leche son crema de leche, cultivos lácticos específicos y estabilizantes como aditivos. Bueno, de las condiciones especiales de la crema de leche son de que la crema de leche destinada al consumo humano directo debe ser higienizada y debe estar prácticamente exenta de sustancias tóxicas y residuos de drogas o medicamentos. En el capítulo 5 de la mantequilla, ahí nos muestra que las clases de mantequilla de suero. Bueno, la mantequilla es elaborada exclusivamente con crema de leche fresca y ionizada y adicionada o no de cultivo láctico específico, y la mantequilla de soya es aquella elaborada con grasa de suero o mezcla con crema de leche previamente higienizada, adicionada y no cultivos lácticos específicos. Ahí nos muestra una tabla sobre fisioquímicas de la mantequilla y la mantequilla de soya, que es casi más o menos lo mismo. Bueno, también nos muestran las microbiológicas, que exámenes de rutina y exámenes especiales. En el cual en el capítulo 6 nos habla del aceite o grasa de mantequilla. Hay unas clases de aceite o grasa de mantequilla que son el aceite o grasa de mantequilla o aceite de grasa de mantequilla anhidro. Ahí nos muestra como tal una tabla sobre las características del aceite o grasa de mantequilla, que son las fisioquímicas, no más. Entre cada uno nos muestra la fisioquímica. Bueno, ahí nos muestran los ingredientes que se pueden utilizar en el aceite, en la mantequilla y la crema de leche. Y también nos muestran unas condiciones especiales.
que cuando el producto no se destine para consumo humano directo, solo se permite el uso de antioxidante y, y multihidroxinosal, que la BHA en cantidad máxima de 200 miligramos y la BHT en cantidad máxima de 200 miligramos. No estar exento de sustancias tales como grasas de origen vegetal y animal durante diferentes a la láctea y además sustancias no complementarias en el presente capítulo. Bueno, en el capítulo 7 nos habla sobre el del queso, las clases de queso que hay, que es fresco, semi-madurado, madurado por mojos y fundido. En el fresco es el producto ionizado sin madurar, que después de su fabricación está listo para agarrar el consumo. Semimadurado es el producto ionizado para que después de su fabricación se mantiene un tiempo mínimo de 10 días en condiciones ambientales apropiadas para que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos característicos de ese tipo de queso. Madurado es el producto que después de su fabricación permanece un tiempo determinado en condiciones ambientales apropiadas para que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos característicos de este tipo de quesos. También hay el madurado por mojos, que es el producto higienizado después de su fabricación mantiene un tiempo mínimo de 10 días en condiciones ambientales apropiadas para que se produzcan cambios bioquímicos y físicos de maduración. Y el fundido es el proceso higienizado obtenido por molturación, mezcla, función y emulsión. Bueno, de la clase de quesos según la humedad, que es el blando, semiblando, semiduro y duro. Nos habla sobre unos ingredientes y aditivos que son permitidos para emplearse en el queso. Pues en el cultivo láctico específico, hongos específicos, enzimas apropiadas de origen animal o vegetal, especias o condimentos de origen animal o vegetal, las proteínas de leche, productos cárnicos, mermeladas o concentrado de frutas, cloruro de sodio en cantidad máxima de 4% de sal de mesa, leche en polvo, crema de leche, mantequilla, cuajo y suero. Nos permiten unos aditivos que son los colorantes, conservantes y estabilizantes. Son los únicos aditivos que nos permiten. También nos permiten unas sustancias en los semimaduros y madurados, que son la cera y parafinas, utilizadas por el Ministerio de Salud, aceite vegetales y minerales, especialmente preparados y utilizados para impregnar la corteza y el humo aplicado a la corteza. Bueno, en el capítulo 8 del suero hay dos clases de suero, líquido y en polvo. El líquido es el residual obtenido en la graduación del queso o de la mantequilla, y en polvo es el producto obtenido por deshidratación del suero líquido previamente higienizado. Tenemos muestra unas características fisioquímicas en la tabla como tal lo muestra, líquido y en el polvo. Y también nos muestra unas microbiológicas en el suero en polvo, no más, que el examen de rutina y el examen especiales. Bueno, el capítulo 9 nos habla del arequipe, que ahí nos muestra unas características microbiológicas y fisioquímicas del arequipe como tal. También nos habla sobre unos ingredientes que son permitidos, ingredientes y aditivos que son permitidos, como le había dicho en todos los demás, que leche en polvo, suero en polvo, crema de leche, azúcares, jalea de frutas, o concentrados de fruta, leche condensada, derivados de cacao, proteínas de leche, y los aditivos son bicarbonato de sodio en cantidad máxima de 5 gramos y conservantes, no más lo que puede estar permitido en el equipo. El capítulo del majer blanco, ahí nos muestra una característica física, fisioquímica y microbiológicas. Bueno, también nos muestran unos ingredientes y unos aditivos que son permitibles, que son la leche condensada, leche en polvo, el suero de leche en polvo, crema de leche, azúcares, fruta o concentrado de fruta, jaleas de fruta o almidones o harinas, proteínas de leche derivadas de cacao,
También nos muestra unos aditivos que son bicarbonato de sodio en cantidad de máximo de 5 grados, 5 gramos y conservantes. Bueno, en el capítulo 11 de la leche condensada azucarada nos muestran dos clasificaciones de leche: la leche condensada azucarada y la leche condensada semidescremada. Ahí nos muestran unas características de la leche, que son la fisioquímica y la microbiológica en rutina, en exámenes de rutinas normales y en exámenes de rutinas especiales. Bueno, ahí nos muestra como tal y le muestran unos ingredientes y unos aditivos. Estos ingredientes son la leche en polvo, crema de leche, azúcares y fruta o concentrados de fruta. Y los aditivos son colorantes, estabilizantes, saborizantes, bicarbonato de sodio en cantidad de máximo de 5 gramos de leche y conservantes. En el capítulo 12 de la leche en polvo azucarada, bueno, en el capítulo 12 de la leche en polvo azucarada nos muestra dos clasificaciones: leche en polvo azucarada y leche en polvo azucarada semidescremada, perdón. De las características nos muestra fisioquímicas de la leche en polvo azucarada y la semidescremada. Bueno, también nos muestra unas microbiológicas en los exámenes de rutinas normales y exámenes de rutinas especiales. Nos muestran unos ingredientes y unos aditivos. Los ingredientes son leche en polvo, leche condensada, crema de leche, mantequilla y azúcar. Los aditivos son acidulantes, colorantes, emulsificantes, estabilizantes y saborizantes. En el capítulo 13 nos habla sobre los postres de leche. Hay dos clases de postres de leche, que son lista para servir y en polvo. Lista para servir es el producto higienizado listo para su consumo. Y el polvo es la mezcla de ingredientes en polvo previamente higienizado, que por dispersión y separación en el agua permite obtener el producto listo para su consumo. Él nos muestra unas características fisicoquímicas y microbiológicas como tal. Ahí nos muestra la tablita, bien especificada, está bien la tabla específicamente. También nos muestra la ultraparización de UHT y esterilización, que se toma 2 muestras originales a 32 grados y 2 muestras a 55 grados durante 10 días, al cabo los cuales no deben presentar crecimiento microbiano. También nos muestra unos ingredientes que son la leche en polvo, leche condensada, crema de leche y proteínas, extracto o jarabe de malta, suero de leche en polvo, fruta o concentrados de frutas, harinas y almidones, cloruro de sodio, mantequilla, huevo, albumina, azúcares y unos activos que son oxidantes, colorantes, emulsificantes, electrificantes y saborizantes. Bueno, en el capítulo 14, que es del helado, solamente nos habla de ingredientes y aditivos, que son la leche entera, leche condensada, leche en polvo, suero de leche en polvo, crema de leche, mantequilla, proteínas de leche, grasa vegetal, huevo, albumina, frutas derivados de cacao, de cereales, maní, nueces y almendras y azúcares. Los aditivos son oxidantes, colorantes, emulsificantes, gelificantes, estabilizantes y saborizantes. Bueno, en el capítulo 15 nos habla sobre de las plantas de producción de derivados de lácteos. Nos dice que el concepto de planta de producto de derivados de lácteos es el establecimiento industrial destinado al proceso o la transformación de leche en derivados de lácteos, de la excreción de hatos y plantas de fermento en plantas de derivados de lácteos, para que los hatos o plantas de enfriamiento puedan entregar leche entera cruda a las plantas de procesamiento en derivados de lácteos deben haber sido previamente inscritos en estas, indicado nombre, ubicación, presentación legal, volumen diario de producción, transporte utilizado y categorizado que le corresponde según el decreto. Nos muestra también de las áreas de las plantas de producción de derivados de lácteos, que son la recepción de leche, el lavado, desinfección de cantinas, proceso de envase, cámara frigorífica. También muestra sobre unos laboratorios de control de calidad o contrato con laboratorio, según lo provisan los decretos número 1801 de 1985,
materias primas y materias de envase y embalaje, almacenamiento y entrega de los derivados de láctea, cafetería, material de aseo y sustancias estables, como agentes químicos de limpieza y desinfectantes. También tiene que tener sustancias peligrosas tales como plaguicidas, rapticionistas u otras tóxicas que representan riesgo para la salud. También tiene que tener vestidores independientes para hombres y mujeres, servicios sanitarios independientes para hombres y mujeres y depósitos de desecho. Todo eso, todas esas áreas tienen que ser separadas previamente. Todas las áreas tienen que estar separadas previamente y que ninguna se cruce con la otra, según el proceso que tenga. También tenemos unas autoridades especiales para utilización múltiple. El ministro de Salud o los servicios seleccionales de salud según la competencia, cuando no haya peligros de contaminación, pueden autorizar la utilización de una misma sección a áreas para elaboración o los mismos equipos para otros productos alimenticios. De la recepción de leche, el transporte de cantina, el mecánico o manual, un sistema apropiado para recibir y filtración de la leche. También tenemos una lavadora de cantinas automática o manual, puede ser. De los requerimientos para el enfriamiento y almacenamiento debe tener 2 como tal, el enfriamiento con capacidad apropiada de acuerdo con el volumen y velocidad de recepción de la leche. Y tanques destinados al almacenamiento de leche enfriada cruda, las cuales deben ser de materia sanitaria con capacidad suficiente para la recepción diaria y dispuestos con suficiente espacio libre que facilite la circulación de control y aseo. Bueno, nos piden unos requerimientos del sistema de reconstitución, que es el sistema para el proceso de reconstitución de la leche. Requieren de un equipo adecuado para la dilución de la leche en polvo, dotado en un mecanismo de agitación para su distribución. También nos piden un almacenamiento de la leche reconstituida o recambio, nada. Bueno, debe almacenarse en tanques debidamente identificados, las cuales pueden disponerse en el área destinada para el almacenamiento de leche enfriada cruda cuando se efectúe esta operación. Bueno, aquí nos piden unos equipos requeridos para la higienización de la leche y de los derivados de acuerdo a las necesidades del proceso como tales. Son los equipos, los tanques y la autoclave apropiada para la esterilización, las cartas de registro, todo debidamente, legalmente y debidamente realizado por el Ministerio de Salud y sus autoridades. También nos piden sobre las condiciones del proceso de ultrapasteurización, que se utiliza calentamiento directo. La calidad del vapor de agua debe ser de grado alimenticio, saturado, seco, excepto de aire y condición por tuberías de acero inoxidable. Los aditivos permitidos son el carbonato de sodio, fosfato trisódico, sulfito de sodio, hidróxido de sodio, acrilamida de sodio, máxima 0,05% ocupación en monómeros de acrilamido. También nos habla sobre unas sustancias que son prohibidas en el tratamiento del agua. Son amoníaco, hidracita, norfolina, dietil, ciclohexsilamina o taxanamina. Todas esas sustancias son prohibidas en el caldero. Los primeros equipos requeridos para el procesamiento de leche fermentada, que son el sistema de tanque o cámara apropiadas para el efecto de la fermentación biológica. Es un sistema apropiado cuando se requiere para el almacenamiento de cultivos lácticos iniciadores a temperaturas adecuadas. Sistema apropiado para el enfriamiento de la leche fermentada y tanques para el almacenamiento y tanques para preparación de la leche fermentada con fruta o sabores que permitan la adición higiénica de los ingredientes. Los indicios sobre un equipo requerido para el procesamiento de la crema de leche, que son los descremadores para separación mecánica de la grasa láctea, sistema apropiado para la higienización de la crema, sistema de tanque
apropiado para efectuar la fermentación biológica si el sistema lo requiere, sistema apropiado para control de temperatura en los tanques de fermentación, sistema apropiado para el almacenamiento de cultivo láctico iniciador a una temperatura de entre 4 y 6 grados si el proceso lo requiere, homogenizadores cuando el proceso lo requiera. Y nos dicen unos equipos requeridos para el procesamiento de mantequilla, también unos equipos requeridos para el procesamiento de la leche azucarada, también unos equipos requeridos para el procesamiento del queso, ahí nos muestran unos equipos requeridos para el procesamiento de la leche y el maje blanco como tal. Ahí nos muestran los equipos requeridos en cada proceso que se debe o que quiera o que se está produciendo en el cual. Eh, en el capítulo 16 del envasado y almacenamiento de los derivados del lácteo, del área para el envasado de los derivados lácticos debe realizarse en un sector técnicamente aislado de las demás áreas, si solamente es para el envase o el almacenamiento. Bueno, también dice que del cierre de los envases de los derivados lácteos deben hacerse mediante procedimientos mecánicos. La Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministro de Salud puede autorizar, mediante inspecciones previas, el procedimiento de envasado y de cierre manual de aquellos que lo requieran. De las condiciones del envase. Bueno, debe ser de material atóxico, inalterable al contacto con el producto, de modo que eviten la contaminación externa y permitan la refrigeración cuando sea el caso. Bueno, también nos piden ahí están unos materiales para envase y empaque, que son plástico sanitario, cartón parafinado o encerrado, cartón plastificado, vidrio, diferentes laminados de papel, aluminio, plástico, papel celofán, únicamente queso, manjares blancos y arequipas o hojalata estañada, aluminio con la laca sanitaria. También nos dice sobre unos envases reutilizables y desechables, como tales que son el envase unitario de retornable reutilizable en la planta fabricado con material de vidrio. También nos dice sobre las provisiones de reutilizar envases. La provisión de reutilizar envases derivados de lácteos en recipientes deteriorados o desechables que hayan sido utilizados anteriormente, así como la comercialización de estos productos envases que no se respondan al original. Nos muestra de la higienización para la reutilización del envase, que son los recipientes reutilizables deben higienizarse inmediatamente antes de su uso para el envase del producto. Ahí nos muestra un sistema de lavado en envases reutilizables, que son el sistema de lavado automático, el sistema de lavado manual, que son los dos. También nos muestra sobre la utilización de detergentes y desinfectantes como tales para sus debidos procesos. También nos muestra del lavado de recipiente, el procedimiento de lavado como tal. Nos muestra que de las conversaciones de los derivados del lácteo y de las cámaras frigoríficas. Bueno, en el capítulo 17 de la muestra para el control, nos muestra que tenemos que toma de muestra para el control oficial debe ser practicada por la autoridad sanitaria correspondiente en el momento que lo considere necesario o conveniente. También nos dice el número de muestra para el control oficial. El número de muestras son 7 y en las cuales se dividen a un mismo lote, las cuales se dividen 3 para el análisis microbiológico, 2 para el análisis físico-químico y 2 para contramuestra. Nos dice que también que de la diligencia que toma la muestra son departamento, municipio y fecha en la que se tomaron, deben tener sitio de recolección y nombre del propietario, nombre del producto y de la empresa procesadora, tiene que tener número de registro del producto y dirección de la empresa procesadora, temperaturas del derivado lácteo en grados centígrados cuando deba estar sometido a bajas temperaturas, número de muestras recolectadas, cantidad de recolección de recolectadas de cada muestra, en centímetros cúbicos, gramos, tipo de análisis solicitado, indicación de cualquier sospecha de contaminación que requieran análisis específicos.
Nombre y cargo del funcionario recolector, nombre del funcionario o actividad del testigo o testigos, nombre y cargo de las personas que transporten la muestra al laboratorio, fecha y hora, temperatura de la muestra al momento de recibirla en el laboratorio. Hay una muestra sobre de los recipientes y utensilios para las muestras. No se toman en sus envases originales. Los recipientes que se utilizan para la toma de la muestra deben ser esterilizados, tener capacidad apropiada para la cantidad de la muestra recolectada y disponer del cierre hermético. En el capítulo 18 de rotulado de los derivados, nos habla que deben llevar en sus envases un empaque un rotulado con carácter bien visible que lo identifique claramente y que no induzca a engaños o errores al consumidor. Nos dicen unas provisiones en el cual que en ningún caso se permite el expendio, exhibición o venta de derivados de lácteo en envases que carezcan de rotulado o que teniéndolos contengan información completa. También nos muestra la fecha de fabricación y vencimiento que tiene que tener cada producto. Nos dice sobre el periodo de la vida útil, que ahí hay una tabla en el cual el producto y la duración sanitaria. En el grupo 1 nos habla sobre que para productos en una duración sanitaria hasta 3 días, de 3 días, de 3 a 12 meses. Y nos muestra otra tabla que en el grupo número para productos con una duración de más de 12 meses. Ahí nos muestra como tal en la tabla. En el capítulo 19 nos habla sobre las disposiciones diarias, que es el transporte y los registros sanitarios, que nos habla del transporte, de distribución, comercialización y expendio de los derivados del lácteo, de los manipuladores y del registro sanitario. Nos habla también de la vigencia y el control de las sanaciones que deben cumplir las autoridades sanitarias en relaciones con la vigencia del control y las sanciones que se sujetarán a los términos, requisitos y condiciones previas en el decreto 2437 de agosto 30 de 1983 y además de las normas legales que lo adicionen, modifiquen o sustituyan en la medida en que sean susceptibles de aplicaciones dadas a la naturaleza o índole del caso. Bueno, del plazo de adaptación y de la vigencia nos habla que derogado por el decreto 3075/1997 y en la presente resolución rige a partir de la fecha y de su publicación y derogación de las disposiciones que le hace contraria y también nos pide unos requisitos microbiológicos de los derivados del lácteo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y le agradezco que si le sirven bien y todo. Gracias por su atención.